Hablantes, una iniciativa de la Red de Docentes del curso Competencias Comunicativas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hablantes. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas. Bienvenidos a Hablantes, el podcast que te ayuda a fortalecer tus habilidades comunicativas. Soy Viviana Mendoza Rincón y es un gusto estar aquí con mi colega y amigo Juan Esteban Mejía Upegui, y el día de hoy estaremos conversando sobre la ética que debemos tener al apoyarnos en la inteligencia artificial para escribir nuestros textos, un tema que está en tendencia y muy importante. Así que, colega Juan, bienvenido. Hola Viviana, un saludo especial a todos nuestros oyentes. Hoy en Hablantes vamos a conversar sobre el uso ético de la inteligencia artificial, un tema que está generando muchas preguntas en el mundo académico. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el profesor Pedro Nel Flores Betancourt, es licenciado en Filosofía, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Política y magíster en Educación Intercultural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Cuenta con más de 20 años de experiencia como docente universitario en los programas de Ciencias Humanas de la UNAD. Ha centrado su trayectoria académica en el pensamiento crítico, la formación ética y los desafíos morales contemporáneos desde una perspectiva intercultural. Así que hoy pues estaremos abordando toda esta temática con un experto en ética, por supuesto. Y profesor Pedro, pues bienvenido al podcast Hablantes. Y pues para empezar a conversar un poco, tenemos una pregunta que da inicio a toda esta temática tan importante, y es: ¿dónde termina la ayuda y empieza la trampa cuando usamos la inteligencia artificial? Profe Pedro, bienvenido. No, muchas gracias a usted, profesora Viviana, y profesor Juan Esteban, en realidad por esta oportunidad que me dan acá de hablar de un tema tan moderno, tan contemporáneo como es la inteligencia artificial en relación con la ética. Y yo quisiera un poco contextualizar su pregunta, porque definitivamente hoy cuando se habla de inteligencia artificial se está hablando pues de cómo afrontar la trampa, pero yo quisiera cambiar como esa visión y empezar a definir primero qué es la inteligencia. Entonces la inteligencia es, a través de la historia nos ha dicho que es conocer, entender, definir, diferenciar, situar y relacionar. Nosotros en Occidente, en Atenea ha representado la inteligencia y el poder. Los romanos la continuaron con Minerva, diosa de la sabiduría. Esto lo digo, profesora Viviana y profe Juan Esteban, porque yo quiero llegar a una reflexión ética y filosófica para decir que situamos el conocimiento en una época o situación, pero el que reflexiona soy yo, el conocimiento no reflexiona. Entonces, para responder a tu pregunta, yo quisiera cambiar lo de la trampa en que necesitamos generar una pedagogía desde la libertad y desde la confianza. Muchas gracias, profesor Pedro. Eso que usted nos está contando nos lleva a hablar del primer valor que tiene la integridad académica, y es la honestidad. Esto implica actuar con autenticidad, sin engaños. Pero en un entorno cada vez más asistido por la inteligencia artificial, ¿cómo se redefine la honestidad cuando parte del trabajo creativo e intelectual puede ser generado por una máquina? Sí, querido profesor Juan Esteban, mire, su pregunta es muy interesante en el sentido de que todo lo que sucede hoy es tan rápido y cambiante que no sabemos a dónde vamos a llegar, pero sí sabemos cómo afrontar la llegada de nuestras tecnologías y en especial de la llamada inteligencia artificial. Entonces hay un tema desde el punto de vista ético, y es cómo se va a escribir y cómo vamos a generar unas pedagogías de la confianza. Porque la honestidad, el valor que usted me está presentando, como dice Adela Cortina, hoy la educación y la pedagogía tiene que estar fundamentada en 3 valores fundamentales, que son la libertad, la honestidad, la confianza y la justicia. Entonces yo le propongo, profesor Juan Esteban y profesora Viviana, que el miedo, porque la inteligencia artificial nos está generando unos miedos, el miedo a la trampa
lo podemos cambiar por una pedagogía de la honestidad, una pedagogía de la confianza. Pero esto no nos debe asustar en el sentido de que ya hay países como en el Medio Oriente, como Singapur, el mismo Corea del Sur, que han generado pedagogías desde la primera infancia, en lo cual no tenemos el miedo, nosotros los que somos educadores, para estar pendientes de la trampa, sino estar pendientes de que lo que estamos ofreciendo, estamos formando un estudiante que desde la honestidad y desde la confianza nos está generando una producción. Profesor Pedro, si las herramientas de inteligencia artificial se entrenan con datos que pueden contener sesgos culturales o de otra índole, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos actuando con justicia al utilizar una tecnología que podría no ser imparcial en su naturaleza? No ve, Juan Esteban, hoy ya no estamos en una pequeña comunidad, hoy ya somos un universo, somos globalizados. Y de todas maneras, la pregunta que usted me hace, entonces tenemos que pensar en el término justicia, en el término equidad, en el término libertad, una sociedad justa en términos universales. Todo lo que hagamos, esto, como decía el filósofo Kant, todo lo que hagamos debemos pensar que eso es válido en un sentido universal. La justicia es el tipo de relaciones que entablamos unos con otros. Por ello hay que adaptarla a cada uno, porque no es lo mismo un niño, un adolescente, un adulto. Uno de los grandes fallos de nuestra época y de muchas otras es el individualismo que nos están generando las nuevas tecnologías, que es el creer que hay seres aislados que viven en su aire y que un buen día pueden decidir juntarse y formar una comunidad, una familia. Yo me reconozco como persona porque otros me han reconocido como tal. Entonces, lo que tenemos que entender, profe, para llegar a esa sociedad justa y con el apoyo de la inteligencia artificial, es entender que son relacionales, en familia, en comunidad e incluso en un universo global. Y ya desde el sentido ético que se ocupa de la justicia, en muy buena parte que el valor de que une a los ciudadanos, que une a las personas entre sí, las sociedades no son pues una cantidad de desastres, sino una cantidad de oportunidades. Muy bien, profe Pedro, pues este tema está muy interesante y vamos a abordar ahora sobre la responsabilidad. Un valor imprescindible. La inteligencia artificial nos ayuda a crear textos. ¿Quién es el responsable del contenido final? ¿El estudiante, la máquina, ambos? Querida profesora Viviana, el tema de la responsabilidad, en eso tenemos que estar todos, ¿cierto? Es ahí donde inicia la comunidad y cada vez que voy hablando vuelvo a tocar el tema de los miedos. La responsabilidad inicia en el sentido de que toda acción que yo realizo tiene unas consecuencias. Todas las nuevas tecnologías, todas las nuevas redes sociales que nos están invadiendo tienen unas consecuencias. De la cortina dice que quien está detrás de un ordenador puede ser una persona con muy buenas intenciones o puede ser una persona con muy malas intenciones, pero tiene una responsabilidad. Así que desde el más pequeño hasta el más grande, desde el político hasta el educador, tenemos una gran responsabilidad frente a esto que se nos viene encima como la inteligencia artificial, y es cómo le sacamos provecho, pero en beneficio de la humanidad. Profesor Pedro, finalmente tenemos dentro de los valores de la integridad académica el coraje, que se trata de actuar según nuestros propios principios, incluso cuando es difícil. ¿Cómo tener coraje en un mundo en el que la inteligencia artificial pues, nos pone la tentación de hacer trampas o de tener atajos en nuestras labores cotidianas sin caer como en ese facilismo de que una máquina pueda hacer el trabajo que yo podría ahorrarme, pero de una manera sin que implique ningún esfuerzo intelectual o creativo? Volvemos, sí, profe Juan Esteban, hay que volver a la pedagogía de la confianza. El miedo a la información nos habla de los efectos, no de las causas. El miedo, qué tan útil soy yo y cómo sostenerme en mi puesto de trabajo, están apareciendo pues como otras formas de producción. Entonces, en síntesis, para enfrentar eso tenemos que crear una pedagogía en la que usted y yo partamos del principio de la buena fe, y ese principio de la buena fe nos genere una pedagogía de la construcción. Profesor Pedro, ya para despedirlo, aconséjenos, tanto a educadores como a estudiantes,
cómo generar esa confianza, cómo podemos tener nosotros ahorita una dinámica de trabajo que nos permita creer en el trabajo del otro a pesar de que contemos con herramientas como la inteligencia artificial. Bueno, yo pensaría lo siguiente. Primero, nos tenemos que cambiar el paradigma mental y es empezar a pensar que hay que educar para la libertad, para la confianza, para la justicia. Y en segundo lugar, hay que enfrentar los miedos. ¿Cómo enfrentar los miedos? Hay que empezar a llamar miedo por miedo y pactar con él. Preguntar por qué es peligroso. Tienen que aparecer las comunidades científicas. No podemos seguir con tanta opinión, con tanta noticia falsa. Las redes sociales tienen que proporcionar de alguna manera esos tres principios: la confianza, la buena fe, la libertad. Y a la vida hay que darle un sentido, porque muchos ni siquiera saben por qué están vivos. ¿Qué necesitamos para vivir? Revisar el consumismo, qué cosas realmente necesito. Y la mejor forma de salir de cualquier miedo, pues es el amor. Pero no un amor normatizado, estamos cansados de los códigos. Generemos la confianza, ir a la acción con las bases. El amor es hacer de las razones otra de mis razones. Muy bien, profe Pedro, muchas gracias por su mensaje y quisiera nuevamente que recordemos la frase con la que cerró su intervención. ¿El amor? El amor es hacer de las razones otra de mis razones, y complemento es conocer al otro para hacer sus razones, mis razones. Como decía en la cortina, educar para la compasión. Muy bien, profe Pedro, pues muchísimas gracias. Yo creo que hoy nos llevamos como bastantes herramientas y recordar un poco esos valores y principios que son tan fundamentales y que se nos puede ir ni con la llegada de la inteligencia artificial ni con el avance tecnológico, sino que tenerlos muy fresquitos y siempre, por supuesto, a ponerlos en práctica. Gracias, profe Pedro, por hacer parte del podcast Hablantes. No, muchas gracias a usted, profe Viviana y profe Juan Esteban. Profesora Viviana, llegamos entonces al final de un nuevo capítulo del podcast Hablantes, y a nuestros queridos oyentes queremos recordarles que los valores que necesitamos cuando hacemos escritura académica son la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto, la responsabilidad y el coraje. Así es, profe Juan, entonces muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por vernos y por estar aquí y ser parte, por supuesto, de nuestro podcast Hablantes, el programa que nos ayuda a fortalecer nuestras competencias comunicativas, a poner en práctica nuestros valores y, por supuesto, nuestra autenticidad. Hasta una próxima. Hablantes, una iniciativa de la Red de Docentes del curso Competencias Comunicativas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hablantes. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas.